abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, el capítulo 5. Voy a invitarles a ponerse de pie para la lectura. Ustedes pueden seguir con sus vistas la lectura y después voy a pedir a nuestro hermano Venancio si puede dirigirnos en oración. Daniel, el capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar,
no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta hora que tu palabra se puede abrir. Queremos pedirte que nos ayudes a creer que es a través de tu palabra y la predicación que has dado a las personas. Diciendo eso podemos tener la actitud, la disposición correcta también para escucharte. Ayúdanos a no distraernos, a prestar atención a lo que tú quieres hablarnos. Dale tu gracia, sabiduría a tus siervos, para que pueda compartir y consultar tu palabra. Nos pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Hemos estado preguntándonos al introducir los últimos mensajes en Daniel capítulo 5. ¿En algún momento se ha puesto a pensar en cuál es la lección más importante que usted ha aprendido para la vida? ¿Cuál es la lección que le hubiera gustado aprender antes en la vida para no cometer errores? ¿Cuál es la lección más importante que le gustaría que sus hijos aprendieran al empezar por el camino de la vida? ¿Cuál es la lección más importante que deberíamos aprender? Hemos estado hablando de eso. Hay lecciones intrascendentes, ¿verdad? O menos importantes que otras. Algunas lecciones importantes son acometer las cosas difíciles primero, acometer todo junto, enfrentar cuando estamos ante un día cargado de cosas, de muchas cosas para hacer, hacerlas más difíciles o las menos agradables primero. Y luego entonces vamos a terminar mejor el día haciendo las más amenas, las más fáciles, ¿verdad? Cuando hay en un plato, dijimos el domingo pasado, nos invitan a comer y hay en el plato cosas que no nos gustan, en vez de ser desagradecidos o maleducados o descorteses, comamos lo que no nos gusta primero, entonces luego podemos obviar el sabor de eso comiendo lo que nos gusta a lo último. Eso es una buena lección. Pero hay lecciones que son muchas más importantes y una de esas es tomar conciencia de la disposición y la actitud que debemos tomar ante nuestro Dios. Eso es fundamental, la actitud, la disposición del corazón que nos conviene adoptar frente al Dios del cielo. Eso tuvo que aprender Nabucodonosor. La lección más importante que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo que aprender fue que Dios es soberano y él era un mero hombre endeble. El gran tema del libro del profeta Daniel es la soberanía de Dios y hombres resistiéndose a esa verdad, pero hombres siendo humillados por Dios para que lleguen a reconocer que Él es el soberano y el hombre un ser endeble. Nabucodonosor tuvo que aprender cuál era la posición y la actitud que le correspondía tomar ante el Dios del cielo y la aprendió. Y cuánto le costó aprender eso, ¿verdad? Dios trató con él en diferentes maneras. Dios trató con él en diferentes momentos de su vida. Pero no fue hasta que Dios le quitó el reino y la razón que Nabucodonosor entendió que Dios era soberano. Y como evidencia y como consecuencia de ese aprendizaje, como consecuencia y evidencia de esa actitud cambiada, él compartió esa lección que había aprendido con todos aquellos que pertenecían a su reino. Daniel capítulo 4 es el testimonio de un rey que fue soberbio
pero a quien Dios humilló y aprendió que Dios era el soberano. Tenemos la esperanza de que algunos en el reino de Babilonia aprovecharan la experiencia de Nabucodonosor, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que varios y muchos de los que oyeron el testimonio de Nabucodonosor hubieran reconsiderado la disposición de su corazón ante el Dios del cielo y se hubieran humillado de corazón ante Jehová, Dios del cielo. Pero con tristeza vemos que alguien muy cercano a Nabucodonosor, su propio nieto, Belsasar, no aprovechó el testimonio ni la experiencia de Nabucodonosor. Eso le remarcó Daniel en el capítulo 5, versículo 22 que acabamos de leer. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Qué fuerza tiene la expresión sabiendo todo esto? Sabiendo todo esto. Con tristeza vemos que su nieto, Belsasar, no aprovechó ni el testimonio ni la experiencia de su abuelo. ¡Qué triste! No estuvo dispuesto a aprender del error de su abuelo. No estuvo dispuesto a aprender de la experiencia de su abuelo. Su abuelo compartió su experiencia, pero él no tomó para sí consejo, ni se humilló ante el Dios vivo y verdadero. Hoy en día hay muchos hijos que critican vehementemente los errores de sus padres, pero no aprenden de los errores de sus padres y muchas veces incluso los imitan. Muchas veces incluso los vuelven a cometer. Así fue con Belsasar. No aprendió del fracaso de su abuelo, no aprendió de la humillación de su abuelo y perdió absolutamente todo. Fíjense que a su abuelo todo le fue retribuido cuando entró en razón, pero Belsasar no tuvo más oportunidades para reconsiderar su actitud. Hemos dicho como consecuencia de eso, padres, hablen con sus hijos, enséñenles de los errores que ustedes han cometido, enséñenles de los fracasos en los que ustedes han caído, enséñenles de los pecados en los que ustedes se han deleitado. Háblenles del trato que Dios ha tenido para con ustedes. Una y otra vez, enséñenles para que aprendan y ganen en sabiduría. Hijos, aprendan de sus padres. Aprendan de sus padres. Aprovechen la experiencia, el aprendizaje, el entrenamiento por el que ellos han pasado por la misericordia de Dios. Escúchenlos. Tomen nota, no imiten y cometan el mismo error que Belsasar cometió. ¿Qué frase encontramos aquí, no? Y tú, sabiendo todo esto, mirando a su abuelo, nunca reconsideró sus pasos de tal forma que honraran al Dios del cielo, y la hora de juicio llegó. Perdería su vida y la nación sobre la que él reinaba sería conquistada por otra, porque no se humilló ante Dios. ¿Qué fue lo que debió notar Belsasar de su abuelo y no lo hizo y no lo imitó? ¿Qué fue lo que debió reconocer, notar Belsasar de su abuelo e imitarlo para no caer bajo el juicio de Dios? Tres cosas aprendemos en el capítulo 4 a partir del versículo 34. ¿Qué fue lo que debió notar Belsasar de su abuelo y no lo hizo, no lo imitó y así cayó bajo el juicio de Dios? En primer lugar, Nabucodonosor alabó y bendijo al Dios del cielo. Dice el versículo 34, capítulo 4, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Esto debió notar Belsasar para imitar en su abuelo. Nabucodonosor alabó y bendijo al Dios del cielo. ¿Qué había hecho Nabucodonosor anteriormente?
Anteriormente, antes de haber sido humillado en su corazón, Nabucodonosor se había alabado y elogiado a sí mismo. Lo leemos unos versículos antes, en el versículo 29, capítulo 4. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Qué era lo natural en Nabucodonosor? ¿Qué era lo contrario? ¿Qué era lo que salía sin pensar de su corazón soberbio y arrogante, en el que Dios no tenía lugar? Alabanza y elogio a sí mismo, solamente. Pero ahora, luego de haber sido humillado por Dios en su corazón, bendice y alaba al Dios del cielo. Y bendije al Altísimo, dice el final del versículo 34, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Qué cambio en el corazón? ¿Qué cambio en la disposición del corazón? ¿Qué cambio en la forma de pararse ante el Dios del cielo? Lo que provoca un corazón humillado delante de Dios. Eso es maravilloso y eso es lo que pasó en Nabucodonosor. Fijémonos, hermanos, que humildad y cordura están relacionados. Es interesante, ¿verdad? La humildad y la cordura están relacionados en la Escritura. Esto no es psicología, esto habla de las verdades del Espíritu, de las verdades del reino del Espíritu. La humildad y la razón están relacionadas en la Escritura. Cuando él fue humillado, recuperó la razón, dice la Biblia. Aquí dice el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, saqué los ojos de mí mismo, dejé de considerarme más importante, dejé de pensar en mí como Dios, y mi razón me fue devuelta. La humildad y la cordura están relacionadas. Hermanos, no hay duda que el orgullo no me permite pensar bien. El orgullo echa a perder la mente. Hay muchos desequilibrados mentales por puro orgullo. El orgullo echa a perder la mente. El orgullo no nos permite pensar bien. El orgullo no nos permite pensar bien de Dios. El orgullo nos hace resistirlo. El orgullo no nos permite pensar bien de nosotros mismos. Nos hace endiosarnos. Hay muchos que jamás se considerarían a sí mismos idólatras. Jamás me inclinaría ante una estatua de yeso, o de bronce, o de oro, o de plata, o de madera, o de piedra. Pero se inclinan ante su yo. Son adoradores de sí mismos. El orgullo no les permite pensar bien en relación a sí mismos. Ellos se endiosan. Y el orgullo no nos permite pensar bien de otros. Nos hace verlos como inferiores, como indignos de nuestro favor, como indignos de nuestro amor, como indignos de nuestro servicio y aún como indignos de nuestro perdón. El orgullo no nos permite pensar bien. Humildad y cordura están relacionados en la palabra de Dios. Pero cuando fue humillado en su corazón Nabucodonosor, él recuperó la razón. Dios fue colocado en el lugar que correspondía y como consecuencia, él y otros también. Ser cuerdo es eso, hermanos. Ser cuerdo es pensar adecuadamente de Dios en primer lugar. Eso es ser cuerdo. Y la cordura en Nabucodonosor resultó en adoración y en oración. Alabé y bendije al Dios del cielo y glorifiqué al que vive para siempre. Qué peligrosa la condición. Y no solo peligrosa, sino también deplorable la condición de aquel que solo piensa en sí mismo. Qué deplorable y peligrosa la condición de aquel que se considera la persona más importante en su propia vida. Y qué bendita la condición de aquel en quien Dios es primero. Maravilloso. Tenemos un vislumbre de eso en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, y acompáñenme allí sin perder Daniel porque vamos a volver ahí. 2 Corintios, el capítulo 12, hay una
una expresión que ilustra perfectamente la cordura según Dios, ¿verdad? La cordura según Dios. 2 Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y aquí viene: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ustedes pueden ver cuál es el lugar que ocupa Pablo. Pablo está sometido a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo permanecía en Cristo, dependía de Cristo y quería que Cristo manifestara su vida a través de él. ¿Para qué? Para ser un canal, como dice aquí, para enriquecer a otros. Dios y Pablo. Pablo aquí, dependiendo de Dios, enriqueciendo a otros. No Pablo resistiendo a Dios, no Pablo pisoteando a otros, Pablo dependiendo de Dios, Pablo como instrumento para enriquecer a otros. Eso es cordura. Y eso está presente cuando el corazón es humilde. ¿Se imagina esa disposición en los que forman parte del hogar? Dependiendo del Señor, buscando enriquecer a los demás. ¿Se imagina el ambiente de la iglesia cuando todos tenemos esa disposición? Dependiendo del Señor, buscando ser instrumentos para enriquecer a los demás. Eso es cordura. Y nace de un corazón humilde. Nabucodonosor fue humillado, obtuvo cordura, alabó y bendijo al Dios del cielo. Era cuerdo. Eso debió haber imitado Belsasar. Eso debió haber tomado, de eso debió haber tomado nota Belsasar, su nieto, pero no lo hizo. En segundo lugar, volviendo a Daniel capítulo 4, Nabucodonosor reconoció el gobierno absoluto de Dios por todas las edades. Dice el versículo 35 en el capítulo 4: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nabucodonosor reconoció el gobierno absoluto de Dios por todas las edades. Belsasar debió haber tomado nota de eso y debió haberlo imitado a su abuelo. El diablo aún tiene poder en la tierra, siempre derivado del poder de Dios, pero no tiene todo poder. Hay cosas que muchos le adjudican a Satanás que Satanás no puede hacer. Eso es ignorancia bíblica. Pero el diablo tiene poder, derivado de Dios, pero no todo poder. El diablo no puede hacer todo lo que desea, gracias a Dios. No puede hacer todo lo que desea. Su actuar siempre es limitado conforme al propósito de Dios. Pero Dios puede y hará todo lo que se ha propuesto. No hay nada que pueda frustrar el propósito de Dios. Dios tiene el gobierno absoluto por todas las edades. Nabucodonosor reconoció eso. Hay naciones muy poderosas en la tierra hoy en día, ¿verdad? Poderosas, cuentan con armamentos y con recursos que podrían causar gran destrucción. Vamos a tener la conferencia del G20 aquí en unos días en Argentina. Pero vienen carros blindados de China, lanchas de Francia, aviones de Israel, porque no tenemos quizás esos recursos necesarios para ejercer la autoridad y el poder. Pero hay naciones que cuentan con todos los recursos que necesitan para ejercer el poder y poder hacer cosas que ni nos imaginamos. Y Nabucodonosor contaba con gran poder.
En el capítulo 5, en el versículo 19, hablando de Nabucodonosor, Daniel le dice a Belsasar: y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. No está hablando de Dios, está hablando de Nabucodonosor, del poder que Dios puso en sus manos. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Como una potencia mundial, Babilonia. Pero ahora él reconoce que el poder pertenece a Dios. Él tiene poder, sí, pero poder que le había sido confiado por Dios. Era poder derivado, no suyo por naturaleza. Esa comprensión adquirió cuando fue humillado por Dios en su corazón. Nabucodonosor entendió que Dios humilla y enaltece, que Dios enferma y sana, que Dios da y quita, que Dios pone y saca, que Dios empobrece y enriquece. Dios tiene el ejercicio absoluto del poder en el universo. Hay muchos hombres y mujeres hoy en día que ostentan mucho poder. La revista Forbes es una revista especializada en el mundo de los negocios y la política, y dice que Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump, presidentes de China, Rusia y Estados Unidos, son los 3 hombres más poderosos del mundo. La mujer más poderosa del mundo es la canciller alemana Angela Merkel. Y el CEO de Amazon, esa empresa virtual, ¿verdad? Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo. Se podría decir de estos hombres lo mismo que leemos de Nabucodonosor en versículo 19. Por la grandeza que se les dio, todos los pueblos, naciones y lenguas tiemblan y temen delante de ellos. Pueden matar, pueden conservar la vida, pueden engrandecer, pueden humillar, ¿verdad? Tienen poder y tienen posibilidades tremendas, pero por encima de ellos, Dios. Y Nabucodonosor tuvo que reconocerlo. No sé si ellos lo reconocen, pero Nabucodonosor, con un corazón humillado, lo reconoció. Llegó a esa comprensión. Dios quiere y cumple su voluntad infaliblemente. Dios ejerce, Dios gobierna y cumple su voluntad infalible. ¿Cuánto cuesta reconocer esto? ¿Cuánto cuesta comprenderlo? Ese fue un problema para los discípulos de Cristo, ¿recuerdan? Ellos siempre estaban discutiendo por quién sería el mayor. Hasta mandaron a la madre. Las madres se prestan para todo. Jacobo y Juan: manda vos, decile que nos guarde a nosotros el lugar, vos uno a tu derecha y la madre, sí, que allá fue a pedir por sus hijos. Tengan cuidado, madres, lo que piden para sus hijos. Jesús dijo: no me he dado a mí decidir quién se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda en el reino. ¿A quién le pertenece esa prerrogativa? Al Padre, a Dios. ¿Cuánto cuesta entender eso, verdad? Aún antes de la cruz estaban discutiendo sobre quién sería el mayor. Y ellos pensaban que tenían credenciales para exigirlo. No es que estaban hablando por hablar nomás. Vayan conmigo a Mateo capítulo 19, por favor. Mateo capítulo 19. Leemos de este joven rico que se acercó a Jesús. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Conocemos la historia del joven rico. No quiso desprenderse de lo que tenía. La riqueza lo controlaba, era su Dios. Cristo puso el dedo en la llaga. Cristo puso allí el énfasis en aquello que le impedía al joven abandonarse confiadamente a la misericordia de Dios. Entonces entra Pedro. ¿Cuándo no Pedro, verdad? En el versículo 27, aclarándose la voz, y dice: entonces respondiendo Pedro: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Este se pierde de todo porque no quiere dejar nada. No quiero ni pensar lo que vamos a tener nosotros que hemos dejado todo, pensó Pedro. Tenemos credenciales para ser exaltados, tenemos credenciales para ser honrados, tenemos credenciales para ser los primeros. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les respondió: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces Jesús enseñó la parábola de los obreros de la viña, donde varios grupos de personas fueron contratados en diferentes momentos del día. Unos trabajaron todo el día, unos trabajaron media tarde, unos trabajaron media hora, y todos recibieron la misma paga. Usted y yo hubiéramos llamado al sindicato y al delegado enseguida. Seguramente. Y miren la respuesta del hombre. Versículo 15. No me es lícito, del capítulo 20. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Recibirían recompensa por haber dejado todo, pero quizá no como pensaban. ¿No es cierto que tú crees que merecerás cierta recompensa por todo lo que has hecho? ¿No es cierto que creemos que mereceríamos otro trato por lo que somos? ¿No es cierto que creemos que allá van a ser más los inclinados ante mí que lo que yo me voy a tener que inclinar ante ellos? Cuidado con eso. No recibiremos quizás recompensa conforme a nuestras expectativas, pero recibiremos recompensa conforme a la soberanía de Dios. Aquí dice: quiero dar a estos postreros, hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia. Todo, este es un gran problema para muchos. Cuando somos humillados en el corazón y también libres del orgullo. Si tengo algo, es porque Dios lo ha determinado. Si no tengo algo, es porque Dios lo ha determinado. Si el otro tiene algo que creo que yo merezco, es porque Dios lo ha determinado. Y eso me libra para ser agradecido y disfrutar de los dones de Dios. ¿Cuántos insatisfechos hay en el mundo? Y muchos no porque no tengan, sino porque no tienen lo que quieren. Y no entienden que es Dios el que dispone la manera que Él bendice y enriquece o no a cada uno. Yo tengo y me muevo en el marco que Dios ha establecido para mí. En ese marco, mi responsabilidad no es envidiar a otros, es glorificar a Dios. Nabucodonosor le dio a entender eso. Cuando Nabucodonosor fue humillado en su corazón, él entendió que todo lo que tenía venía de Dios
y de su gracia. Antes había dicho, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Diría esto ahora? Diría no. Señor, gracias al Dios del cielo pude edificar esta ciudad. Él me suplió la fuerza, la sabiduría y los recursos para hacerlo. Y con esto yo quiero honrar al Dios del cielo. Él reconoció el gobierno absoluto de Dios. Y por último, otra cosa que Belsasar debió notar de su abuelo e imitarlo, es que Nabucodonosor aceptó la soberanía irresistible de la voluntad de Jehová. Versículo 35, volviendo a Daniel 4, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Vieron esa última expresión? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor aceptó la soberanía irresistible de la voluntad de Jehová. La voluntad de Dios es irresistible. La voluntad de Dios es eficaz. La voluntad de Dios no puede ser resistida finalmente. El hombre lucha contra eso. El hombre no acepta esa verdad. El hombre se cree dueño de su destino. O el hombre le adjudica al destino carácter personal. Pero la realidad es que en los seres celestiales y en los seres terrenales, Dios hace lo que quiere. Entre los seres celestiales y entre los seres terrenales, Dios hace lo que quiere. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. En su tiempo la voluntad de Dios se lleva a cabo. Él cumple con su voluntad. Y con un corazón humillado, Nabucodonosor comprendió eso y así adquirió un concepto adecuado del hombre y sus capacidades. Hasta el momento Nabucodonosor había magnificado al hombre. Él mismo estaba en el centro de su pensamiento. Él mismo estaba en el centro de su cosmovisión. Según Nabucodonosor, todo derivaba de él y todo confluía en él. Todo lo podía, todo lo merecía. Pero la Biblia da un sentido contrario a lo que se promueve en el mundo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Te gusta pensar así de ustedes? ¿Cómo me va a decir eso? Como nada. Resulta chocante. ¿Que somos aparte de Dios? Solo polvo. Dios sustenta la vida, Él puede quitarla en un momento y Él puede prolongarla más allá de todo lo concebible. Salió hace un tiempo atrás en uno de los periódicos, uno de los diarios, una mujer en Rusia que había llegado a vivir 128 años. Y ella dijo, todos los días de mi vida he sido infeliz. He querido que mi vida termine lo antes posible. Pero Dios le dio 128 años. Ella no pudo terminarla cuando quiso. Dios da la vida y Dios la quita. Su voluntad es irresistible. Pero nosotros ¿podemos acaso impedir la muerte? ¿Nosotros acaso podemos impedir el envejecimiento? ¿Podemos acaso prolongar caprichosamente los años de existencia o la calidad de los años de nuestra existencia? En absoluto. El hombre no es dueño de nada. La voluntad de Dios es irresistible. Aún el hombre en toda su gloria es como nada. Nabucodonosor no había hecho nada para obtener la gloria. Miren las palabras que se utilizan en el versículo 18 del capítulo 5. El Altísimo Dios, oh Rey. ¿Cuál es el verbo? Dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Él no había hecho nada para obtener su gloria. Dios se la dio. Y él no pudo hacer nada
para retenerla, Dios se la quitó. Capítulo 4, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Él no hizo nada para merecerlo, Dios se la dio. Y no hizo nada, no pudo hacer nada para retenerla. Cuando quiso, Dios se la quitó. Y él pensaba que tenía la gloria por sí solo y que la iba a tener todo el tiempo que quería. Pero fue humillado y tuvo que reconocer que la voluntad de Dios es irresistible. La voluntad de Dios es irresistible. Nadie puede evitar que la voluntad de Dios se cumpla. Con un corazón humillado, Nabucodonosor lo comprendió. Dios, tengo lo que tengo porque tú me lo diste. Y yo sé que lo vas a tomar cuando quieras. Y cuando lo hagas, estará bien conmigo. Aún te adoraré. Qué maravillosa comprensión. A eso llegó Nabucodonosor. Belsasar lo vio y lo supo, pero no lo imitó. Nabucodonosor adquirió un concepto sano de sí mismo. Solamente Dios puede hacernos entender lo que realmente somos. ¿Cuánto se engaña el hombre a sí mismo, verdad? ¿Cuánto se engaña? Nos engañamos pensando que nosotros podemos obtener la salvación por las obras, por nuestros esfuerzos, por nuestras bondades, por nuestras limosnas, por nuestra abnegación, por nuestra solidaridad, por nuestro servicio. Pero el hombre, cuando piensa así, se engaña a sí mismo. No es así. Seguir la justicia de esa forma es hacerlo no según ciencia. Quizás tú haces cosas buenas para impresionar a Dios. Quizás tú piensas que al final Él va a decir: bueno, mira qué bueno que fue fulano, mengana, le voy a dar la salvación como premio. Pero no será así. La salvación es de Dios, se otorga por pura gracia al que Dios llama por el mensaje del Evangelio. Así es la voluntad de Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Qué necesita un muerto? Vida, y la vida la da Dios. Solamente. ¿Se sentía frágil y nada Nabucodonosor? No. ¿Lo era? Sí. Quizá tú no te sientas muerto, pero sin Cristo lo estás y necesitas vida. Eso es así. Es lo que enseña la palabra de Dios. Un corazón humillado llevó a Nabucodonosor a comprender estas verdades y él las compartió con todos los demás. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Seguro lo compartió con su familia, lo compartió con su nieto. Su nieto supo de esto. ¿Y qué hizo Belsasar con esa información? Absolutamente nada. Y tú, su hijo Belsasar, versículo 22 del capítulo 5, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Nabucodonosor fue humillado y reconoció que Dios debía ser el centro de su vida, que el gobierno absoluto era de Dios y que la voluntad de Dios se cumple inexorablemente. Belsasar supo que su abuelo aprendió eso, pero él no usó esa información en su propia vida. Belsasar hizo lo mismo que hacen muchos cuando leen sus Biblias y no prestan atención a lo que en ellas se enseña. 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y hay muchos que leen sus Biblias y no les prestan atención a lo que en ellas se enseña. A pesar de que dice en el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, lo leen y siguen codiciando.
A pesar de que en el versículo 7 dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, lo leen y siguen siendo idólatras. A pesar de que el versículo 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, lo leen igual, siguen fornicando. Ni tentemos al Señor, dice el versículo 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, lo leen igual, siguen tentando al Señor. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, lo leen y siguen murmurando. No hacen nada, leen y es como si nada, no aprecian la amonestación. Como Belsasar, sabiendo todo esto, no honraste al Dios del cielo, sino que te ensoberdeciste en tu corazón. La información, el testimonio, la luz, la amonestación llegó a su vida. Nabucodonosor fue humillado, aprendió estas lecciones, pero para Belsasar fue como si nada. Él no aprendió nada. Daniel le dijo a Belsasar, Dios tiene tu vida en sus manos y tus caminos son de Él. A la luz de lo que pasó con tu abuelo, tú debiste usar tu vida para honrar al Dios de los cielos y tú debiste disponer de tus caminos de tal manera que agradaras al Dios de los cielos. Tuviste la oportunidad y no la aprovechaste, no tendrás otra. Tu abuelo se levantó en su corazón contra el Dios del cielo y fue humillado. Debiste tomar nota de eso. Tu abuelo fue humillado hasta que aprendió quién era Dios y quién era Él y fue exaltado. Y tú no tomaste nota de eso y no lo imitaste. Hermanos queridos, es un gran error que muchos cometen, no aprender de los fracasos de sus padres. ¿Has visto a tus padres no disponer sus vidas delante de Dios? ¿Has visto a tus padres insistir en andar según su propia voluntad? ¿Has visto cuál es el fin de ellos? No los imites, aprende. Quizás hay muchos que critican, mucho que criticar de tus padres y con razón, pero no te quedes con la crítica, aprende, no los imites. ¿Has visto a tus padres disponer sus caminos en la presencia de Dios? ¿Has visto a tus padres ordenar sus pasos en la Escritura, arrepintiéndose y volviendo a empezar tantas veces como sea necesario? Imítalos, aprende. Quiero decir esto, los fracasos de nuestros padres no son pretexto para nuestras inconsistencias. Los fracasos de nuestros padres deben proveernos de sabiduría. Para eso se nos hacen saber. Como se le hizo saber a Belsasar los fracasos de su abuelo. La luz llegó a la vida de Belsasar y él la rechazó. La palabra de Dios dada por Daniel explicó la experiencia de Nabucodonosor. Dios resiste a los soberbios. ¿Cuál sería la lección más importante que debió aprender Belsasar para conservar la vida y el reino? Que debía andar en humildad delante de su Dios. Lo vio Nabucodonosor, pero se resistió a la amonestación y perdió la vida y el reino. Así fue. 3 aplicaciones prácticas y terminamos. Primero, mira a tu alrededor, hermano. Mira a tu alrededor. Hay muchos ejemplos e ilustraciones de lo que debes evitar. Mira al fornicario, mira al adúltero, mira al ladrón, mira al mentiroso, mira al ludópata, mira al adicto, mira al murmurador, mira al rencoroso, mira sus vidas, mira su fin, mira su desdicha, mira su desgracia. No lo imites. Toma consejo, mira, guárdalo en tu corazón y toma consejo. Segunda aplicación, mira a tu Biblia. Hermanos, la Biblia no es una colección de historias bonitas para contarle a los niños en la escuela dominical. La Biblia no es una colección de fábulas moralizantes como muchos piensan.
Son experiencias reales de hombres reales con quien trató el Dios real. Aprende de Caín, aprende de Saúl, aprende de Sansón, aprende de Absalón, aprende de Jeroboam, aprende de Ananías y Zafira, aprende de Demas, aprende de Diótrefes. No seas necio. Mira tu Biblia, mira atentamente, guárdalo en tu corazón, toma consejo. Y tercero, mira a Cristo. Mira a Cristo. Su poder en ti y su ejemplo delante de ti te capacita y te motiva para usar la vida que Dios te dio para honrarle y para disponer tus caminos delante de Él de tal manera que le agrades. Primera Pedro 2 dice eso que conocemos y a eso se refiere la aplicación. Cristo también padeció por nosotros, dice el capítulo 2, versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira a tu alrededor, no seas necio y aprende. Mira tu Biblia, no seas necio y aprende. Mira a Cristo que te ha dejado la senda marcada y su poder en ti te capacita para vivir para la gloria de Dios. No seas necio, sé como Cristo. Oremos. Padre, usa la palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.